Todos soñamos con tener libertad financiera. Pero seamos sinceros, la mayoría de las veces el dinero parece controlar nuestra vida en lugar de que nosotros controlemos el dinero. Facturas que nunca paran de llegar, sueldos que apenas alcanzan, y esa sensación de que trabajas duro pero no avanzas lo suficiente. ¿Te suena familiar? Ahora imagina que alguien te dijera, la libertad financiera no es cuestión de suerte, es un sistema, y cualquiera puede aprenderlo. Eso fue exactamente lo que descubrió Tony Robbins, un coach y orador reconocido en todo el mundo, después de entrevistar a más de 50 de los inversionistas y millonarios más grandes del planeta. En su libro Money, Master the Game, Tony comparte un plan paso a paso para que cualquier persona, sin importar su situación actual, pueda empezar a construir seguridad, abundancia y verdadera independencia económica. Y ojo, este video no es un consejo financiero. Es simplemente una reseña para que juntos exploremos las ideas más poderosas del libro y veamos cómo pueden inspirarte a cambiar tu relación con el dinero. Mano blanca indicando hacia la derecha antes de entrar en detalle. Asegúrate de seguir y suscribirte a mi canal hasta el final. Capítulo 1. ¿Por qué Tony escribió este libro? Imagina esto. Trabajaste durante años, ahorraste lo que pudiste, creíste que tu dinero estaba seguro en el banco o en tu fondo de inversión, y de repente, en el 2008, todo desapareció. Banco colisió millones de personas en Estados Unidos y en el mundo entero vivieron ese momento. Ahorros de toda una vida se evaporaron. Pensiones que parecían seguras dejaron de existir. Familias enteras quedaron endeudadas y con miedo a futuro. Tony Robbins fue testigo de esa realidad. Él mismo vio cómo personas comunes, gente trabajadora, perdían no solo dinero, sino también confianza en el sistema financiero. Y ahí se preguntó, ¿cómo es posible que la mayoría de la gente no sepa protegerse? La respuesta fue dura pero clara. Nadie nos enseña las reglas del dinero. En la escuela aprendemos matemáticas, historia, geografía, pero no aprendemos cómo funciona el interés compuesto, cómo elegir una inversión segura, ni cómo evitar las trampas de los bancos y de Wall Street. Y si no conoces las reglas, siempre juegas en desventaja. Tony entendió que si quería ayudar de verdad a la gente, tenía que buscar las respuestas en quienes ya habían ganado el juego. Por eso pasó años entrevistando a los mejores inversionistas y multimillonarios del planeta, desde Warren Buffett hasta Ray Dalio. Su misión era simple pero poderosa: tomar ese conocimiento exclusivo de los más ricos y traducirlo en un lenguaje sencillo que cualquiera pudiera aplicar en su vida diaria. En pocas palabras, Tony escribió este libro porque estaba cansado de ver cómo la mayoría de las personas trabajan duro toda su vida y aún así nunca logran libertad financiera. Su objetivo era romper ese ciclo y demostrar que la riqueza no es cuestión de suerte, sino de estrategia. Capítulo 2. La idea central: el dinero es un juego. Tony Robbins lo dice claro desde el inicio. El dinero es un juego. Y como cualquier juego, hay reglas, hay estrategias y hay jugadores que saben ganar, y otros que pierden siempre. El problema es que la mayoría de nosotros entramos al juego sin manual, sin entrenamiento y sin conocer las reglas. Es como querer jugar ajedrez sin saber cómo se mueven las piezas. ¿El resultado? Siempre pierdes contra quienes sí conocen la estrategia. Piénsalo un momento. Las personas ricas no siempre trabajan más duro que los demás. A veces hasta trabajan menos horas. La diferencia está en que ellos conocen las reglas que el resto ignora. Saben cómo hacer que el dinero trabaje para ellos, mientras la mayoría solo sabe cómo trabajar por dinero. Tony explica que, si quieres ganar este juego, lo primero es entender que no necesitas suerte, necesitas un sistema. No importa si ganas mucho o poco ahora mismo, lo que realmente importa es cómo manejas ese dinero. Imagina que estás en un partido de fútbol. Si no sabes qué es un fuera de lugar, siempre terminarás confundido y perdiendo jugadas. En el mundo financiero pasa lo mismo. Si no entiendes los conceptos básicos como interés compuesto, diversificación o comisiones ocultas, terminas perdiendo incluso cuando creías estar ganando. El mensaje central es poderoso. Cualquiera puede ganar el juego del dinero si aprende las reglas y las aplica con disciplina. No se trata de ser un genio de las matemáticas ni de tener contactos en Wall Street. Se trata de conocimiento básico, decisiones inteligentes y constancia a largo plazo. Tony lo resume en una frase: la libertad financiera no es un sueño imposible. Es un juego que puedes aprender a jugar y a ganar. Capítulo 3. Paso 1. Conviértete en inversionista, no en consumidor. La mayoría de las personas pasa toda su vida trabajando para ganar dinero y, apenas lo reciben, lo gastan casi todo en consumo: ropa, tecnología, entretenimiento, pequeños caprichos diarios. Al final del mes,
Cuando llegan las facturas, apenas queda algo en la cuenta bancaria y muchas veces ni siquiera se logra ahorrar. Esta es la realidad de millones de personas. Según Tony Robbins, el error más común que condena a la gente a permanecer atrapada en la carrera de la rata. El primer paso hacia la libertad financiera es un cambio de identidad. Dejar de pensar como consumidor y empezar a pensar como inversionista. Esto significa que cada vez que recibes dinero, lo primero que debes hacer es apartar una parte para ti mismo, antes de pagar cuentas, deudas o cualquier otro gasto. No se trata de lo que sobra a fin de mes, porque rara vez sobra algo. Se trata de crear el hábito de pagarte primero a ti mismo, aunque sea con una cantidad pequeña. Tony insiste en que este proceso debe ser automático. Si dependes de tu fuerza de voluntad, lo más probable es que termines gastando antes de ahorrar. Pero si programas una transferencia automática apenas recibes tu salario, te aseguras de que el dinero empiece a trabajar para ti sin necesidad de pensarlo dos veces. Aquí entra en juego una de las fuerzas más poderosas de las finanzas, el interés compuesto. El dinero que se invierte y se reinvierte con el tiempo crece como una bola de nieve que comienza siendo pequeña, pero que se convierte en algo inmenso a lo largo de los años. Puede parecer poco empezar con cantidades mínimas, pero con disciplina y constancia, esos aportes se transforman en libertad. El consumidor gasta para sentirse bien en el presente, pero el inversionista invierte para construir un futuro en el que el dinero trabaje para él. Esa es la verdadera diferencia entre vivir toda la vida persiguiendo el dinero o alcanzar un punto donde ya no dependes de él. Capítulo 4. Paso 2. Conoce las reglas del juego. Si el dinero es un juego, lo justo sería que todos comenzáramos con las mismas reglas. Pero la realidad es distinta. Los grandes inversionistas juegan con un manual que casi nadie más conoce. Tony Robbins advierte que la mayoría de las personas entra al mundo financiero sin entender cómo funciona realmente, y por eso terminan perdiendo, incluso cuando creen que están haciendo lo correcto. Un ejemplo claro son los fondos de inversión tradicionales que ofrecen los bancos y corredores. La gente confía en ellos pensando que son seguros, pero lo que no saben es que, en muchos casos, las comisiones ocultas se llevan gran parte de sus ganancias. Es como correr una maratón cargando una mochila llena de piedras. Por mucho esfuerzo que hagas, siempre llegarás más lento a la meta. Robbins insiste en que las comisiones, más que la inflación, son el enemigo silencioso de la riqueza a largo plazo. Otra falsa creencia es pensar que los expertos de Wall Street siempre saben más que tú y que puedes confiar ciegamente en sus decisiones. La verdad es que, según múltiples estudios, la mayoría de los gestores profesionales no logra superar al mercado en el largo plazo. Esto significa que la persona común, con el conocimiento correcto, puede obtener resultados similares o incluso mejores que los llamados expertos. Aquí entra en escena una de las herramientas más poderosas que Tony rescata de sus entrevistas con los grandes, los fondos indexados. Estos instrumentos replican el mercado en lugar de intentar adivinarlo, lo que reduce las comisiones y aumenta las probabilidades de éxito a largo plazo. Es la forma más sencilla y efectiva para que cualquier persona pueda invertir sin caer en las trampas del sistema. Conocer las reglas del juego es comprender que el sistema financiero no está diseñado para ayudarte a ti, sino para beneficiar a quienes lo manejan. Pero cuando aprendes esas reglas y empiezas a aplicarlas en tu vida, dejas de ser la presa fácil y comienzas a jugar al mismo nivel que los grandes. Capítulo 5. Paso 3. Crea un plan. Asset allocation. Hasta este punto, Tony Robbins deja algo claro. Ahorrar e invertir son esenciales, pero no basta con poner el dinero en cualquier lugar. El verdadero secreto de los grandes inversionistas está en cómo distribuyen sus recursos. A esto se le llama asset allocation, o en palabras simples, la forma en que divides tu dinero entre diferentes tipos de inversiones. La mayoría de la gente comete el error de apostar todo en una sola cosa. Algunos ponen todo en su negocio, otros solo en bienes raíces, otros en acciones de moda. Y cuando ese sector cae, su riqueza entera se desploma. Es como poner todas las fichas en una sola casilla de la ruleta. Si sale bien, ganas, pero si no, pierdes todo. Los grandes inversionistas hacen lo contrario, diversifican. Esto significa repartir el dinero en diferentes activos que no se mueven igual al mismo tiempo. Así, cuando un sector baja, otro sube y el equilibrio protege tu patrimonio. Tony explica que esta no es solo una estrategia, es una regla de oro. Nunca arriesgues tu libertad financiera apostando a un solo caballo. Uno de los ejemplos más poderosos que aparece en el libro es el famoso Alcea Sons portfolio de Ray Dalio, uno de los inversores más respetados del mundo. Dalio diseñó una cartera que resiste diferentes climas económicos: crecimiento, recesión, inflación o deflación. Su idea es que nadie puede predecir el futuro con certeza,
pero sí puedes prepararte para cualquier escenario. El mensaje de Tony es claro. Tu plan no debe depender de adivinar el mercado, sino de estar preparado para lo que venga. La distribución de activos es como construir una mesa con varias patas. Si una se rompe, las otras siguen sosteniendo el peso. Esa es la diferencia entre dormir tranquilo durante una crisis o vivir con el miedo constante de perderlo todo. En resumen, crear un plan significa organizar tu dinero de forma inteligente, balanceando riesgo y seguridad, corto plazo y largo plazo. No necesitas ser un genio de las finanzas, solo necesitas seguir la misma regla que siguen los millonarios. Diversifica, protégelo y deja que trabaje para ti. Capítulo 6. Paso 4. Construye ingresos de por vida. Uno de los mayores miedos financieros que todos tenemos no es solo perder dinero, sino quedarnos sin él cuando más lo necesitamos. ¿De qué sirve trabajar duro toda una vida si al llegar a la jubilación no hay suficiente para vivir con tranquilidad? Tony Robbins lo plantea como una de las preguntas centrales. ¿Cómo asegurarte de que nunca te falte dinero mientras vivas? La clave está en crear un sistema de ingresos estables y predecibles, algo que funcione incluso cuando ya no quieras, o no puedas, trabajar. Es la diferencia entre tener un sueldo que depende de tu esfuerzo diario y tener un flujo de dinero que llega sin importar lo que hagas. Tony introduce aquí el concepto de ingresos vitalicios. En el mundo de las inversiones existen herramientas que permiten garantizar pagos regulares durante toda tu vida, como ciertas rentas vitalicias o planes de retiro. Aunque no son perfectos y algunos tienen costos altos, la idea central es importante. Pensar en cómo transformar tus ahorros en un flujo de dinero que dure para siempre. El autor también resalta algo que muchos olvidan. La riqueza no se mide solo en cuánto dinero tienes acumulado, sino en la seguridad de saber que ese dinero no se acabará antes que tú. Puedes tener un patrimonio enorme, pero si lo gastas sin control, puedes quedarte sin nada. En cambio, alguien con ingresos modestos pero constantes puede vivir con más tranquilidad y libertad. Aquí aparece una frase poderosa. El ingreso es más importante que el patrimonio. No importa tanto la cifra que ves en tu cuenta bancaria, sino la certeza. Capítulo 7. Paso 5. La ganancia sin la pérdida. Cuando la mayoría de la gente piensa en invertir, imagina un juego de riesgo. Si quiero ganar mucho, tengo que arriesgarlo todo. Ese pensamiento es el que lleva a tantos a perder sus ahorros en un solo movimiento. Tony Robbins lo deja claro. Los grandes inversionistas no piensan en cuánto pueden ganar primero, piensan en cómo no perder lo que ya tienen. Imagina pasar 20 años ahorrando poco a poco, sacrificando placeres, construyendo un pequeño patrimonio, y perderlo todo en una sola crisis bursátil. Eso le pasó a millones en 2008. Y por eso Tony insiste, el verdadero poder financiero está en diseñar una estrategia donde tengas la posibilidad de ganar, pero limites la posibilidad de perder. Él lo llama la asimetría de la inversión. Significa buscar situaciones donde el riesgo sea pequeño, pero la recompensa potencial sea grande. Invertir no se trata de apostar como en un casino. Se trata de colocar el dinero en lugares donde, si todo sale mal, la pérdida sea mínima, y si sale bien, la ganancia sea enorme. Un ejemplo de esto es cómo los grandes fondos protegen parte de su capital en activos seguros como bonos del Estado o efectivo líquido, mientras que otra parte más pequeña la colocan en inversiones con alto potencial de crecimiento. De esa forma, si esas apuestas fallan, el portafolio sigue estable, pero si funcionan, las ganancias multiplican la riqueza. Tony lo resume con una frase poderosa. Primero, no pierdas. Segundo, no olvides la primera regla. Porque la verdad es que si pierdes un 50% de tu dinero, necesitarás ganar un 100% solo para volver al punto de partida. Proteger tu capital es como poner un cinturón de seguridad. Puede que no lo uses todos los días, pero cuando lo necesitas, te salva la vida. El mensaje de este paso es profundo. No se trata de perseguir rendimientos locos ni de buscar el próximo golpe de suerte. Se trata de construir una estrategia en la que avances poco a poco, pero sin retrocesos devastadores. Así piensan los maestros del dinero, y así deberíamos pensar nosotros si queremos libertad financiera real. Capítulo 8. Paso 6. Aprende de los maestros. Tony Robbins sabía que si quería entregar un manual real sobre la libertad financiera, no bastaba con su propia experiencia. Por eso viajó, investigó y entrevistó a más de 50 de los inversionistas más exitosos del planeta. Su objetivo era simple: descubrir qué hacen diferente los que ganan siempre en el juego del dinero. Uno de ellos fue Warren Buffett, considerado el mejor inversionista de todos los tiempos. Buffett tiene una filosofía sencilla pero implacable. Invierte solo lo que entiendes, busca empresas sólidas y mantén tus inversiones por largo plazo.
Para él, la clave no es la emoción del momento, sino la paciencia. Mientras muchos entran y salen del mercado tratando de adivinar, Buffer acumula y deja que el tiempo trabaje para él. Otro maestro fue John Bowle, creador de los fondos indexados. Bowle revolucionó las inversiones al demostrar que la mayoría de los gestores profesionales no baten al mercado en el largo plazo. Su respuesta fue clara. En lugar de pagar comisiones altísimas a quienes intentan superar al mercado, invierte en el propio mercado con un bajo costo y deja que la magia del tiempo haga el resto. Esa idea hoy ha cambiado la vida de millones de pequeños inversionistas. Tony también aprendió de Ray Dalio, fundador de uno de los fondos de inversión más grandes del mundo. Dalio enseñó que nadie puede predecir el futuro económico con certeza. Por eso creó su famoso All Seasons Portfolio, una cartera diseñada para resistir cualquier clima, inflación, recesión, crecimiento o crisis. Su lección fue clara. No se trata de adivinar, se trata de prepararse para lo inevitable. Y no podemos olvidar a Paul Tudor Jones, un legendario trader que enfatiza la importancia de gestionar el riesgo. Para él, lo primero no es cuánto puedes ganar, sino cuánto puedes perder. Esa mentalidad lo ha mantenido en la cima durante décadas, en un mundo donde la mayoría de los traders desaparece en pocos años. Lo impresionante es que, aunque todos estos gigantes tienen estilos distintos, coinciden en principios básicos: mantener la simplicidad, pensar a largo plazo, proteger el capital y evitar las emociones en las decisiones. Robbins destila esas lecciones en un mensaje claro para nosotros. No necesitas ser un genio para invertir, necesitas reglas claras y la disciplina de seguirlas sin importar las circunstancias. Aprender de los maestros significa pararse sobre los hombros de gigantes. Significa que no tienes que cometer todos los errores para encontrar la fórmula, porque ya hay quienes recorrieron ese camino y dejaron pistas claras. El reto está en escucharlos, aplicar sus consejos y tener la paciencia de mantenerte firme mientras el resto del mundo se deja llevar por el miedo o la avaricia. Capítulo 9. Paso 7. Da de vuelta. Después de hablar de estrategias, inversiones y planes financieros, Tony Robbins cierra con un mensaje que va más allá del dinero. La verdadera riqueza no se mide solo en cuánto acumulas, sino en cuánto compartes. Tony cuenta que, cuando era niño, su familia pasó momentos de hambre tan duros que un día de Acción de Gracias no tenía nada para comer. En ese momento pareció un extraño y les regaló una cena completa. Ese gesto cambió su vida para siempre. Años después, con éxito y riqueza, Tony prometió que nunca olvidaría lo que sintió aquel día y que él también ayudaría a otros en la misma situación. Hoy, a través de su fundación, alimenta a millones de personas cada año. ¿Por qué comparte esta historia? Porque entiende que, incluso si tienes mucho dinero, sin propósito ni generosidad, tarde o temprano sentirás un vacío. El dinero puede darte seguridad y libertad, pero lo que realmente da sentido a tu vida es lo que haces con él. Compartir con tu familia, apoyar a tu comunidad o contribuir a una causa en la que crees transforma la riqueza en algo más grande que tú mismo. Dar de vuelta no significa esperar a ser millonario. Tony insiste en que se puede empezar con poco. Un pequeño porcentaje de tus ingresos destinado a ayudar puede cambiar la vida de alguien. Y al mismo tiempo cambia la tuya, porque te recuerda que el dinero no es solo para gastar o acumular, es una herramienta para crear impacto positivo. La paradoja es que, cuanto más das, más recibes. No solo en dinero, sino en satisfacción, en relaciones, en energía. Tony lo resume con una frase que repite una y otra vez. El secreto de vivir es dar. Capítulo 10. Conclusión. Al final, Tony Robbins resume todo en un mensaje simple. La libertad financiera no depende de la suerte, depende de un plan. No importa si hoy tienes mucho o poco, lo que marca la diferencia son las decisiones que tomas todos los días. Primero, págate a ti mismo y deja que el poder del interés compuesto trabaje a tu favor. Segundo, conoce las reglas del juego para que el sistema deje de estar en tu contra. Tercero, diversifica y protege tu dinero como lo hacen los grandes. Y cuarto, recuerda que la riqueza sin propósito es vacía. El verdadero secreto de vivir es dar. El dinero es un juego, y ahora tienes el manual. La pregunta es, ¿vas a seguir jugando como siempre o vas a empezar a jugar para ganar?